En mi trabajo estoy acostumbrado a que las personas vengan con pequeñas partículas, las que definimos como cuerpos extraños, clavadas en los ojos. La mayoría son metálicas, los metalúrgicos y sus virutas de amoladora, pero hay también de otros materiales. Hay un área en el ojo llamada córnea, que es el primer tejido transparente, es nuestro parabrisas natural, es el que nos permite descubrir la realidad exterior, lo que vemos, pero así también posibilita que otros descubran, por ejemplo, nuestro color de ojos. Es el que brilla cuando resistimos el lagrimeo. Ese área llamada córnea está llena de nervios sensitivos. Por eso, cuando hay una partícula clavada en ese lugar, no se resiste ni el hombre más rudo del planeta. Se sabe que la córnea, después de cualquier tejido, es el más inervado que existe por milímetro cuadrado. Normalmente cuando la gente asiste a la consulta, por molestias que hay en los ojos, los primeros en hacer las labores son los médicos generales. Ellos sacan la partícula a simple vista, pero por precaución nos envían los pacientes para un control secundario, eventualmente porque pueden quedar restos sin ser extraídos. Nosotros, para poder quitar el material por completo, necesitamos lo que se llama una lámpara de hendidura. Es un microscopio con características específicas que nos permite ver el ojo y sus diferentes tejidos. Ahí todo se maximiza y lo que es de 1 milímetro puede verse hasta 40 veces más grande. Así que con facilidad y por entrenamiento nosotros podemos distinguir y hacer mucho mejor la tarea que ellos comenzaron con sus simples ojos. Igual, de todas maneras, nuestros ojos, nuestra capacidad natural por sí sola no puede, requerimos ese instrumento para poder evaluar a los pacientes. Ustedes saben, hermanos, que en el Sermón del Monte es muy llamativo cómo el Señor demuestra la hipocresía de los hombres. Porque al principio, Él mismo dice, hay muchos que quieren vivir una piedad superficial, simplemente para ser vistos por los hombres. Pero desde Mateo, capítulo 7, verso 1 al 6, Jesús observa que la hipocresía ya no es solo religiosidad exterior, sino también cuando los hombres comienzan a examinar los pecados ajenos, siendo totalmente incompetentes en mirar sus propias faltas, sus propias caídas. No somos buenos jueces, dice el Señor. Jesús, en el capítulo 7:3 dice, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo o el de tu hermano, cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Un querido amigo, me citó hace poco una frase de Nicolás Mangin que decía, nos enojamos con aquellos que no pecan de la manera en que nosotros pecamos. Y es que Jesús usa la exageración de la astilla en el otro y el tronco en nosotros para decirnos que mejor comenzar por uno, de tal forma que cuando vayamos a otros sea llenos de compasión y de gracia, porque tenemos la fatal tendencia a exagerar las faltas de los demás para sentirnos más cómodos reduciendo la gravedad de las nuestras, como si el Evangelio se tratase de superioridad moral, nada más lejos que la realidad. Nadie puede ayudar a otro de esa forma. Jesús mismo dice, hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. De esa forma es que Jesús descubre algo que John Stott define como un vicio farisaico, que es mostrar una bondad aparente, no por amor al prójimo, sino como medio para inflar el ego personal, queriendo ser vistos de esa forma. Pablo dice a los Gálatas capítulo 6, verso 1 lo siguiente, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, la NTV dice, dominado por algún pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Entre paréntesis, humildad y buen trato, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tengan cuidado de no caer ustedes en la misma tentación, diría Pablo. En el 6.2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, la ley del amor. Entonces vemos que Jesús no nos llama a ser jueces severos, ni tampoco a la hipocresía de creernos mejores exagerando las faltas de otros, sino a actuar como hermanos, como amigos, simplemente cuidando de otros, a tal punto de que somos capaces de orar con esa persona que necesita ayuda, admitiendo que nosotros también estamos con luchas y que requerimos del mismo cuidado, de la misma intervención. Santiago 5, 19 y 20 dice, mis amados hermanos, si alguno de ustedes se apartara de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Y es que para poder ayudar a otros,
Para poder sacar la minúscula partícula que se encuentra en el ojo del otro, debemos antes quitar el tronco que tenemos en el nuestro. Pablo le escribe a Timoteo allí en su primera carta, capítulo 4, verso 16, «Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren». En otras palabras, sé ejemplo examinándote a ti mismo. El enemigo más fuerte que cada uno tiene como cristiano, hermanos, es uno mismo. Cuando la Biblia usa el término de ti mismo se refiere a dos aspectos. Uno tiene que ver con lo que somos en Cristo y otro es lo que somos en nosotros mismos. Y esto es lo que desarrollamos en Gálatas capítulo 2, verso 20, cuando nuestro yo debe ser continuamente crucificado en lo que éramos sin Jesús, pero también vivir en el nuevo hombre que somos en el Cristo por la resurrección. Pablo ordena haced morir lo terrenal allí en Colosenses 3:5. Lo que era sin Cristo requiere ser tratado como muerto, y revístanse del nuevo hombre en Colosenses 3:10. Conforme al que lo creó, revístanse como escogidos de Dios, Colosenses 3:12, y revístanse de amor, que es el vínculo perfecto, Colosenses 3:14. Timoteo, en ti debe haber una primera disposición a quitarte los harapos de tu pasada manera de vivir. Y por eso debes ser vigilante. Debes comenzar con tu propia vida, practicar antes que predicar, aplicar a todos los aspectos de tu vida lo que estás enseñando. Debes predicarte en principio a ti mismo. Tu primer sermón, Timoteo, será lo que tu vida enseñe. Y es que los olores nauseabundos de la muerte, lo que éramos sin Cristo, nunca será atractivo a la vida santa y limpia que el Evangelio promueve. Por lo tanto, debes ser consistente, Timoteo, aplicando en ti mismo y con igual atención y perseverancia lo que estás deseando en los hermanos. Como dice en la segunda parte de 2 Corintios 2:16, para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. No se trata solo de lo que decimos, sino de lo que somos. Nuestra vida es un medio usado por el Espíritu Santo para que las personas sean conducidas a la vida que viene únicamente por medio de Cristo. Ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Tengamos cuidado de nosotros mismos, hermanos. No comiences por la pequeña partícula en el ojo de tu hermano sin antes haber observado y trabajado en la gran viga que tienes en el tuyo. Pero Pablo dará énfasis a que Timoteo también cuide lo que se basa en la doctrina. Y es que ningún ejemplo de vida es suficiente sin la predicación. Hay muchas buenas personas que no tienen a Cristo. Las personas necesitan el Evangelio, necesitan el discernimiento correcto del mismo. Así que el llamado no solo es a cuidar de nuestra vida, sino también la doctrina, la enseñanza, porque la gente requiere la verdad, requiere a Jesucristo, necesita el saber cómo madurar en la fe y eso solamente viene por la palabra. Nuestra vida puede evidenciar a Jesús, pero la gente siempre necesitará conocerlo a Él mediante el Evangelio. Nuestra vida no es más importante que lo que predicamos, sino que es tan importante como lo que predicamos. ¿Cuánto tiempo debe ser así? Pablo le dice a Timoteo, persiste en ello. Con esto le está diciendo que es hasta que Cristo venga o es hasta que estés con Él. Mantente viviendo la fe de forma fiel. Mantenerse implica esfuerzo. Es lo que Pablo dice en el capítulo 4, verso 10. Yo estoy trabajando, en esto sufro oprobio, es decir, estoy luchando. Pero en esto también mantengo mi esperanza. Es decir, madura en el tiempo presente porque confía que lo que Cristo ha prometido es lo que vendrá. Jesús mismo dijo en Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Dijo en mis palabras. Así que tal perseverancia es el resultado de poner mucha atención y dedicación en lo que implica seguir al Señor, seguir la verdad. Y es cierto, aunque la perseverancia de los creyentes solamente puede lograrse por el poder de Dios, no obstante, es la responsabilidad que cada creyente tiene de seguir a Cristo y obedecer lo que es su palabra. Ahora la pregunta que le podemos hacer, Pablo, es, ¿hay algún propósito en esto de cuidarse a uno mismo y persistir en el cuidado también de la enseñanza? Pablo le dice a Timoteo en inicio, te salvarás a ti mismo. Y esta es una cláusula difícil, porque mucha gente ha pensado que es
algo meritorio a través de este texto de que la salvación se logra. ¿Acaso Pablo le estaba diciendo a Timoteo, haz esto porque esta es la forma de ganarte la salvación? No, para nada. En el capítulo 1, verso 1, en el capítulo 2, 3 y en el 1, 15, Pablo ha repetido varias veces que la salvación es de Cristo y es solo por gracia. De hecho, eso es lo que demuestra la vida de Timoteo. Pablo le ha enfatizado de que él mismo ha sido recibido en misericordia cuando antes había sido blasfemo. No se ganó la salvación, de hecho, él reconoce no merecerla. Por lo tanto, ¿de qué se trata esto de salvarse uno mismo? Pablo le está simplemente diciendo al menos 4 cosas a Timoteo. Primero, vas a evitar errar en el ministerio. No participes en pecados ajenos, le dijo en el capítulo 5, verso 22. Lo segundo es que vas a evitar abandonar el ministerio. Pablo en el capítulo 4, verso 6 le dice, sé un buen ministro de Jesucristo. Lo tercero es que va a evitar vivir en hipocresía. Pablo en el 1:19 le dijo, mantén la fe y la buena conciencia. Y finalmente, y lo peor de todo, es que de esa forma va a evitar convertirse en un falso maestro. En el 4:7 Pablo le dijo, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Fijémonos, hermanos, el buen propósito que es examinarnos a nosotros mismos y cómo estamos en la palabra. Es bueno comenzar en el tronco que tiene nuestro ojo, en la viga que hay en nuestra vida, porque eso ayudará a que los demás vean que el Evangelio en nuestra vida tiene poder y que puede también obrar en los demás. Por eso Pablo continúa diciendo que este efecto también se producirá en los que oyeren. Y es que hay un efecto positivo en nuestro testimonio cuando acompañamos con una vida santa lo que estamos enseñando a través de la palabra. Nuestro testimonio no debe ser un obstáculo, hermanos. No debe ser un problema para que los demás conozcan al Señor. Y a todos nos llega el primer día, ¿no? A mí me llegó el primer día donde tuve que extraer la primer partícula del ojo de un paciente. Había estado entrenando un tiempo previo y cuando me tocó por primera vez pude hacerlo sin producir mayor daño del que la partícula ya había producido. Y así nos llama el Señor, a que nuestra vida y nuestro examen personal ayude a los demás, no dañe la vida espiritual de los demás. Para eso, hermanos, debemos disponernos cada uno de nosotros a ser un ejemplo los unos de los otros. No requiere tu vida que yo sea ejemplo más de lo que yo requiero de que la tuya sea un ejemplo para mí, estimado hermano. El llamado es para todos. La responsabilidad está en obedecer. Deseo de todo corazón que este estudio haya sido de mucha bendición para la iglesia. Que el Señor les bendiga.